Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la distribución de frecuencias en estadística. Inicialmente definamos lo que es la distribución de frecuencias, que es una técnica utilizada en estadística descriptiva para organizar y resumir conjuntos de datos cuantitativos en tablas, gráficos u otras representaciones visuales. Veamos acá cuáles son las frecuencias que vamos a realizar en el estudio para este video. Entonces, inicialmente vamos a estudiar lo que es la frecuencia absoluta, lo que es la frecuencia relativa y lo que tiene que ver con la frecuencia acumulada. Entonces, empecemos por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es una medida estadística que indica el número de veces que se observa un determinado valor o respuesta en un conjunto de datos. En otras palabras, es decir, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un resultado. Con eso nos vamos a quedar. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, realmente la cantidad de veces que se repite un resultado cuando se realiza algún tipo de encuesta. Veamos un ejemplo. En una clase de 30 estudiantes se preguntó a cada uno cuántas veces al día consumen frutas. Los resultados fueron los siguientes. 10 estudiantes dijeron que consumen frutas una vez al día. 12 estudiantes dijeron que consumen frutas 2 veces al día. 6 estudiantes dijeron que consumen frutas 3 veces al día. Y 2 estudiantes dijeron que consumen frutas 4 veces al día. En total fueron 30 estudiantes. Ahora, estos datos los podemos pasar a una tabla de frecuencias, donde analizamos el número de veces al día que consumen frutas los estudiantes y la cantidad de veces que se repite este resultado, a lo cual nosotros lo conocemos con el nombre de frecuencia absoluta. Entonces, sabemos que los estudiantes que comen fruta una vez al día son 10, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado. Los que consumen 2 veces al día son 12. Los que consumen 3 veces al día son 6 y los que consumen 4 veces al día son 2. Estos datos que nos da el problema los podemos trasladar a esta tabla de frecuencias. Esa sería una de las formas como podríamos observar lo que es la frecuencia absoluta. Veamos por acá otro ejemplo. Si en un salón de clase de 30 estudiantes se les pregunta cuánto tiempo pasan cada día en las redes sociales, los resultados son los siguientes. 5 estudiantes dicen que pasa 30 minutos al día en las redes sociales. 10 estudiantes dicen que pasan 60 minutos al día en las redes sociales. 8 estudiantes dicen que pasan 90 minutos al día en las redes sociales. 3 estudiantes dicen que pasan 120 minutos al día en las redes sociales y 4 estudiantes dicen que no usan las redes sociales. Bueno, de acuerdo a esta encuesta, vamos a analizar en una tabla de frecuencias cómo podríamos analizar los datos aquí suministrados. Decimos que el tiempo en redes sociales que pasan los estudiantes en minutos al día son los siguientes. En esta tabla de frecuencia lo que podemos observar es la cantidad de veces que se repite cada uno de los resultados de acuerdo a los tiempos que tenemos acá. Entonces nos dice que hay 5 estudiantes que duran un tiempo de 30 minutos en las redes sociales en el día. También hay 10 estudiantes que demoran 60 minutos. Aquí el tiempo nos lo está dando en minutos. 8 estudiantes que demoran 90 minutos, 3 estudiantes que demoran 120 minutos y hay 4 estudiantes que no usan las redes sociales. En total tenemos 5 más 10, 15, más 8, 23, más 3, 26, más 4, 30. 30 estudiantes, que fue la encuesta que se hizo en el salón. Y esta forma de representar a través de esta tabla es como podemos observar la frecuencia absoluta. Bueno, existe otra frecuencia que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una medida estadística que indica la proporción o el porcentaje de veces que se observa un determinado valor o respuesta en un conjunto de datos respecto a un total de datos. Esta se puede calcular dividiendo la frecuencia absoluta, o sea el número de veces que aparece un valor en los datos, entre el tamaño de la muestra, o sea el número total de datos. Entonces observemos por acá un ejemplo. Dice, en una clase de 30 estudiantes se preguntó a cada uno cuántas veces al día consumen frutas. Los resultados fueron los siguientes. 10 estudiantes dijeron que consumen frutas una vez al día. 2 estudiantes dijeron que consumen frutas 2 veces al día. 6 estudiantes dijeron que consumen frutas 3 veces al día. Y 2 estudiantes dijeron que consumen frutas 4 veces al día. Si observamos acá, podemos calcular la frecuencia relativa teniendo en cuenta esta definición, que es la frecuencia absoluta dividida sobre el número de datos o lo que nosotros llamamos la muestra. Esta sería la forma como yo puedo calcular la frecuencia relativa. Simplemente necesitamos los datos. Vamos a analizar para la primera pregunta. 10 estudiantes dijeron que consumen fruta una vez al día. ¿Cuál sería su frecuencia relativa? Entonces tenemos que es la frecuencia absoluta, que son 10
sobre la muestra que en total son 30 estudiantes. Quiere decir que esta frecuencia relativa va a ser 1 sobre 3 al simplificar los ceros, un tercio. Y al sacar esta división encontramos que la frecuencia relativa es 0,333 en forma decimal y llevándolo a porcentaje viene siendo el 33,33%. Esa sería mi frecuencia relativa 1. Vamos a hacer lo mismo con la misma ecuación para cada una de estas preguntas. Para los 12 estudiantes tendríamos entonces que nuestra frecuencia relativa 2 es igual a la frecuencia absoluta, que en este caso serían 12 estudiantes, que ya sabemos que es la cantidad de veces que se repite este resultado, sobre la muestra, que en este caso es 30. Si observamos este número, podemos sacar fácilmente sexta. Sexta de 12 es 2 y de 30 es 5. Al hacer esta división, esto me da que es 0,4, quiere decir que la frecuencia relativa 2 es de 40%. Esta sería la forma como calculamos nuestra frecuencia relativa en forma porcentual. Ahora, con esta misma ecuación vamos allá a nuestra fuerza relativa 3. Nuestra fuerza relativa 3 sería la frecuencia absoluta, que en este caso es 6 estudiantes que dijeron que consumen frutas 3 veces al día, sobre la muestra, que es 30. Si saco sexta, esto me da 1 sobre 5, y 1 sobre 5 es lo mismo que decir 0,2, que viene siendo el 20%. Esa sería la frecuencia 3. Nuestra frecuencia 3 sería del 20%. Para nuestra frecuencia 4, pues tenemos en cuenta el dato 4. 2 estudiantes dijeron que consumen frutas 4 veces al día. O sea que nuestra frecuencia relativa 4 es igual a 2 sobre la muestra, que es 30, o sea, un quinceavo. Y al hacer un quinceavo en forma decimal, me queda que eso es igual a 0,0667%. O sea, aproximadamente el 6,67%. Esa sería nuestra frecuencia 4. Si lo llevamos a una tablita de frecuencias, podemos encontrar lo siguiente: que el número de veces al día que consumen frutas es una vez al día. La frecuencia absoluta es de 10 estudiantes que consumen fruta una vez al día, y su frecuencia relativa es que corresponde al 33,33%. Para el número de veces que consumen la fruta 2 veces al día, tenemos una cantidad de 12 estudiantes que corresponden al 40%. Para los estudiantes que consumen 3 veces al día, tenemos 6 estudiantes, que equivale al 20% de la cantidad de estudiantes que consumen frutas al día. Y para la cantidad de estudiantes que consumen 4 veces al día fruta, tenemos solo 2 estudiantes, que corresponde a un 6,67%. Si nosotros sumáramos esta frecuencia relativa, la suma nos va a dar el 100%. Tenemos 33 más 7, 40, 6 más 4, 10, llevaría una, 34 más 6, 40, 40 más 40, 80 más 20, 100, 100%, que es la suma máxima de nuestra frecuencia relativa para todos los estudiantes que consumen frutas al menos una vez al día. También podríamos analizar esta misma frecuencia en una tabla más grande, en donde tengamos más datos, donde la frecuencia relativa la podamos tener en forma de fracción, como esta parte de acá, en forma decimal y en forma de porcentaje, teniendo cada una de las veces al día que consumen frutas, la frecuencia absoluta, y encontramos nuestra frecuencia relativa, como por ejemplo la frecuencia 3, que tenemos que en forma de fracción es un quinto, en forma decimal es 0,2 y en forma de porcentaje es el 20%. Lo mismo sucede para cada una de las frecuencias que hayamos previamente. En esta tabla que observamos acá podemos resumir cada una de estas frecuencias relativas para estas 3 características, en forma de fracción, en forma de número decimal y en forma de porcentaje. Veamos otro ejemplo sobre frecuencia relativa. En una encuesta realizada a 50 personas se les preguntó cuál era su deporte favorito. Los resultados fueron los siguientes: 20 personas dijeron que su deporte favorito es el fútbol, 10 personas dijeron que su deporte favorito es el baloncesto, 8 personas dijeron que su deporte favorito es el voleibol, 5 personas dijeron que su deporte favorito es el tenis y 7 personas dijeron que su deporte favorito es otro. Si observamos acá, nuestra frecuencia relativa es lo mismo que habíamos hallado previamente en la misma ecuación, es la frecuencia absoluta sobre nuestra muestra o el número total de datos que hayamos recolectado. En este caso son 50 personas. Para hallar nuestra frecuencia relativa 1, tenemos que 20 personas dijeron que su deporte favorito es fútbol. Entonces nuestra frecuencia relativa 1 va a ser las 20 personas sobre nuestra muestra, que es 50 personas a las que se le hizo la encuesta. Al hacer la división, esto me queda que es 2 quintos, y 2 quintos aproximadamente 0,4, que es equivalente al 40%. Esa sería nuestra frecuencia relativa 1
para las personas que dijeron que su deporte favorito era el fútbol. Ahora, nuestra frecuencia relativa 2, para las personas que su deporte favorito es el baloncesto, es 10 personas sobre la muestra, que son 50. Eso me da un quinto al simplificar. Y un quinto de 0.2 quiere decir que la frecuencia relativa 2 es del 20%. De igual manera, hacemos para las 8 personas que dijeron que su deporte favorito es voleibol. Entonces nuestra frecuencia relativa 3 es 8 sobre 50, que eso equivale a 4/25 al sacarle mitad. Y al dividir 4 sobre 25, eso me da 0,16, que eso es lo mismo que decir el 16%. Esa sería nuestra frecuencia 3 para las 8 personas que dijeron que su deporte favorito es el voleibol. De igual manera, para las 5 personas que dijeron que su deporte favorito es el tenis, pues tenemos que la frecuencia relativa 4 es igual a 5 sobre 50. Y 5 sobre 50 es lo mismo que decir un décimo. Y al hacer una división de un décimo, es lo mismo que decir 0.1, que esto corresponde al 10%. O sea que nuestra frecuencia relativa 4 corresponde al 10% de las personas que dijeron que su deporte favorito era el tenis. De igual manera, para nuestra frecuencia relativa 5, que son 7 personas que dijeron que su deporte favorito es otro, pues tenemos que nuestra frecuencia relativa 5 es igual a 7 sobre 50. Y al hacer esta división, esto me da que es 0,14. Quiere decir que nuestra frecuencia relativa 5 es aproximadamente el 14%. Si nosotros pasamos esto a una tabla de frecuencias, pues encontramos que para el fútbol tenemos que su frecuencia absoluta fue el 20, que corresponde a una frecuencia relativa o porcentual del 40%. Para el baloncesto, a las personas que les gusta como deporte favorito, tenemos que son 10 personas, que corresponde a un 20%. Para el voleibol tenemos 8 personas que dijeron que les gustaba el voleibol como deporte favorito, y esto corresponde al 16%. Para el tenis tenemos a 5 personas que dijeron que les gustaba el tenis como deporte favorito, y corresponde a un 10%. Y otro deporte tenemos a 7 personas, que corresponde a un 14%. De igual manera, si hacemos la suma de nuestras frecuencias relativas, vamos a encontrar que su totalidad es del 100%. Podemos ver también este mismo resultado en una tabla donde encontramos nuestra frecuencia relativa en forma de fracción, de número decimal y de porcentaje, de igual manera como en el ejercicio anterior. Y esa sería otra tabla de presentación de la frecuencia relativa, teniendo en cuenta cada una de estas características. Veamos ahora a qué hace referencia la frecuencia acumulada. Nuestra frecuencia acumulada es la suma acumulativa de las frecuencias absolutas de una distribución de datos. Veamos acá un ejemplo, o más bien el ejemplo anterior en la clase de 30 estudiantes, a los que se les preguntó a cada estudiante cuántas veces al día consumían frutas. Recordemos que la tabla nos decía lo siguiente, que 10 estudiantes dijeron que consumían frutas una vez al día, 2 estudiantes dijeron que consumían frutas 2 veces al día, 6 estudiantes dijeron que consumían frutas 3 veces al día, y 2 estudiantes dijeron que consumían frutas 4 veces al día. Si lo llevábamos a nuestra tabla de frecuencia absoluta, sabíamos que era simplemente pasar los datos acá de la cantidad de veces que se repetían estos resultados. Una vez al día, 10 estudiantes, 2 veces al día, 2 estudiantes, 3 veces al día, 6 estudiantes, y 4 veces al día, 2 estudiantes. ¿Cuál es nuestra frecuencia acumulada? Pues nuestra frecuencia acumulada es la suma del resultado final de la frecuencia con el anterior dato. Entonces tenemos que la frecuencia acumulada para los estudiantes que consumen una vez al día era 10, pues inicialmente es 10 la acumulada. Para los estudiantes que consumen frutas 2 veces al día eran 2 estudiantes, o sea nuestra acumulada es la suma de estas dos, o sea 22. Para los estudiantes que consumen 3 veces al día fruta, tenemos que son 6 más 22, pues nuestra frecuencia acumulada es 28. Y para los estudiantes que consumen 4 veces al día, decíamos que eran 2 estudiantes, y la suma va a ser 28 más 2, 30. En total, nuestra frecuencia acumulada es 30, que viene siendo la suma de cada una de las frecuencias acumuladas absolutas en esta distribución de datos. Veamos acá también la frecuencia acumulada para las 50 personas a las cuales se les preguntó sobre su deporte favorito, o sea el ejercicio que anteriormente también tratamos. Entonces tenemos que 20 personas dijeron que su deporte favorito es el fútbol, 10 personas dijeron que su deporte favorito es el baloncesto, 8 personas dijeron que su deporte favorito era el voleibol, 5 personas dijeron que su deporte favorito es el tenis, y 7 personas dijeron que su deporte favorito es otro. La tabla de frecuencia absoluta nos decía lo siguiente:
fútbol 20, baloncesto 10, voleibol 8, tenis 5 y otro deporte 7 estudiantes. Nuestra frecuencia acumulada va a ser la suma con nuestras frecuencias absolutas. 20 más 10, 30, 30 más 8, 38, 38 más 5, 43 y 43 más 7, 50. En total, nuestra suma de frecuencia acumulada a la final corresponde exactamente al mismo valor de la muestra. Veamos acá otro ejemplo en donde calculemos cada una de nuestras frecuencias. Dice, en una encuesta se preguntó a 40 personas cuántas horas al día ven televisión. Los resultados fueron los siguientes. 4 personas dijeron que ven televisión 1 hora. 16 personas dijeron que ven televisión 2 horas. 12 personas dijeron que ven televisión 3 horas. Y 8 personas dijeron que ven televisión 4 horas. Entonces, debemos hallar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada y elaborar una tabla correspondiente a estas frecuencias. Sabemos que llevar los datos a una tabla podemos calcular la frecuencia absoluta. Para hallar nuestra frecuencia relativa tenemos que tener en cuenta los datos que nos da el problema. Entonces decimos que nuestra frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre la muestra. En este caso, nuestra frecuencia relativa 1 es 4 personas y la muestra son 40 personas, o sea, sobre 40. Al hacer esta división, me encuentro que la frecuencia relativa 1 es igual a 1 sobre 10. Quiere decir que nuestra frecuencia relativa 1 es 0.1, o sea, el 10%. Ya encontramos nuestra frecuencia relativa 1. De la misma manera, hallamos nuestra frecuencia relativa 2, que en este caso serían 16 personas sobre 40. Y al hacer la simplificación nos encontramos que octava de 16 2, octava de 40 es 5, 2 quintos lo mismo que decir 0,4, quiere decir que nuestra frecuencia relativa 2 es del 40%. Si lo hacemos para nuestro dato 3, que son 12 personas, encontramos que la frecuencia relativa 3 es 12 sobre 40. Aquí podemos sacar cuarta y nos da que es 3 décimos nuestra frecuencia relativa, y 3 sobre 10 es 0,3, y 0,3 corresponde a nuestro 30%. En porcentaje, la frecuencia relativa 3 es el 30%, que corresponde a las 12 personas que dijeron que ven televisión 3 horas. Quedan nuestra frecuencia 4, que son 8 personas sobre 40. Al simplificar por 8 me queda que esto es igual a 1/5, y 1/5 es exactamente 0,2 en forma decimal. Dicho de otra manera, nuestra frecuencia relativa 4 es el 20%, y esas serían nuestras frecuencias relativas para esta situación. Si sumamos, nos da exactamente el 100%. 10 más 40, 50, más 30, 80, más 20, el 100%. Podemos ya llevar estos datos a una tabla donde encontramos la frecuencia absoluta para cada una de las personas que fueron encuestadas y el tiempo que tardan cada una de estas viendo televisión. Podemos encontrar nuestra frecuencia relativa en forma de fracción, número decimal y porcentaje. Y adicional, encontramos en esta misma tabla nuestra frecuencia acumulada, que sería 4 más 16 es 20, 20 más 12, 32 y 32 más 8, 40, que es exactamente el número de la muestra. Bueno, de esta forma es como trabajamos este tipo de tablas relacionadas con nuestra distribución de frecuencias. Espero que les haya gustado este tema. Mi invitación es que veamos el siguiente tema, que está relacionado con las gráficas circulares, y como siempre les dejo acá un ejercicio por si decides resolverlo sobre este tema que acabamos de manejar, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.